Muy buenas tardes, estimados hermanos. Dios les bendiga, les guarde el Señor. En esta hora yo agradezco al Señor esta hermosa oportunidad que me permite poder estar con ustedes en esta hora para dar inicio nuevamente a esta lección que tenemos de escuela dominical para el domingo 13 de abril del año 2025, la lección número 15, que tiene por título El pueblo de Dios es amedrentado. Esta lección está basada en el libro Primera de Samuel, en el capítulo 17. Algunos versículos es la introducción a este capítulo, que es bastante largo en realidad. Tiene 58 versículos, es muy largo. De tal manera que está dividida en dos lecciones. La próxima lección es Dios provee salvación, donde habla precisamente de este combate, esta derrota de Goliat en manos de este joven David. Entonces vamos a orar al Señor para entrar a este tema que el Señor nos tiene ya para este fin de semana. Amado Dios, Padre Celestial, le agradezco, Dios mío, por esta bondad, por esta misericordia, de poder, Señor, tener la posibilidad, la oportunidad de poder estudiar su palabra, Señor. Ha sido interesante, ha sido provechoso y ha sido muy edificante para nuestra vida. Si aplicamos estos principios bíblicos, Señor, a nuestra vida, a nuestro quehacer hoy en día, de seguro somos bendecidos. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, te pido que lo bendigas, como así también a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, mis pastores, pastoras también, y todo aquel que tiene la oportunidad de poder estudiar juntamente con nosotros está su palabra. Te pido tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor. Entonces ya habiendo orado, nos sentimos un poco más cómodos para poder entrar de lleno a esta lección. Como decía, el título de esta lección es El pueblo de Dios es amedrentado. Es decir, es provocado a que sea un pueblo miedoso, asustadizo, temeroso también serían algunos sinónimos. Pero lo vamos a ver a través de la lectura bíblica que tenemos según nuestro expositor, capítulo 17, primera de Samuel, versículos del 1 al 11. Yo voy a leer hasta el 16. ¿Ya? Entonces vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Por qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres.
Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto delante dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por las mañanas y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Amén. Esa es la lectura bíblica que tenemos para el día de hoy. Esperamos que el Señor nos bendiga a través de esta lección. El título de la primera parte de nuestro expositor dice: La intimidación, recurso favorito de Satanás. La intimidación, recurso favorito de Satanás. Hay allí una cita no bíblica, sino de un libro que se llama El arte de la guerra, escrito por un japonés, si no me equivoco, Sun Tzu. Dice: calcula la fuerza de tus adversarios, haz que pierdan su ánimo y dirección, de manera que, aunque el ejército enemigo esté intacto, sea inservible. Esto es ganar sin violencia. Los que ganan todas las batallas no son realmente profesionales. Los que consiguen que se rindan impotentes los ejércitos ajenos sin luchar son los mejores maestros del arte de la guerra, tomado del libro que ya cité. Bueno, ese es un libro un poco famoso, ¿no? En realidad tiene algunas verdades. Bueno, Dios también nos instruye acerca de la guerra, ¿no? Jesús dijo que hay que sentarse y ver si el enemigo es mayor, tratar de negociar con él para no llegar a la muerte, a la guerra. Aquí pasa algo parecido en realidad. Aquí lo que hace Goliat en la primera parte, trata de decir: ¿para qué desperdiciar tantas vidas? ¿Para qué desperdiciar tantos hombres? ¿Por qué uno de cada ejército nos enfrentamos? Y ahí usted lo estuvo leyendo. Es la primera vez que aparece en la escritura algo como eso, pero podría ser válido, ¿no? Bueno, lo que tenemos acá en esta lección, que es una historia muy conocida en el mundo entero. Se usa también como enseñanza entre el débil y el fuerte, entre el bueno y el malo. Entonces es muy conocido. Quizás es la historia más preferida de los niños. ¿Cómo no acordarnos de la escuela dominical y habiendo escuchado a nuestras profesoras que nos encantaba oír la historia de David y Goliat, ¿ya? Y como digo, esto es mucho más que eso, mucho más que una historia entretenida, mucho más que una historia infantil, sino esta es como la lucha entre el bien y el mal, entre el bien y el mal, es la lucha, es la batalla entre el bien y el mal. También podemos decir que aquí, en este tema que tenemos en esta hora, hay principios bíblicos, y esa es la idea del estudio. Todo el estudio de la palabra del Señor, si bien es cierto, la historia es bonita, la geografía es buena, pero lo importante, y este es un mensaje para todos los que tengan que exponer estos temas, es tomar los principios bíblicos, y allí es donde radica la importancia del mensaje de una historia que sucedió hace cientos de miles de años. Entonces, ¿qué es lo importante? Estos principios que son alentadores para nosotros hoy en día. Es decir, Dios nos habla a través de estos principios bíblicos hoy en día que nos ayudan a luchar contra nuestros propios gigantes que tenemos hoy en día. Digamos que la intimidación produce miedo, temor, desánimo, ¿ya? Como aparece en la segunda parte, un miedo paralizante. Bueno, esos son gigantes. El desánimo es un gigante muy grande. Hoy en día me atrevería a decir un porcentaje importante dentro de la membresía de las iglesias están desanimados, y ese es un gigante. Y tenemos que darnos cuenta que el mismo Dios que ayudó a David a vencer a su gigante, en este caso Goliat, es el mismo Dios que a nosotros también nos puede ayudar, nos puede, digamos, ayudar el Señor. Entonces, vamos a entrar a esta lección. Como digo,
no es solo un enfrentamiento de un gigante con un niño, no, no. Es más, yo me atrevería a decir, ya conociendo la historia de David, de lo que hemos estudiado y lo que vamos a ver más adelante, me atrevería a decir que en realidad este es el enfrentamiento, la confrontación entre dos gigantes. Porque David, siendo un niño, en verdad era un gigante en el Señor. ¿Ya? Él mismo nos narra la historia, cómo él libraba a sus ovejitas de las fauces del oso, del león. Y para hacer eso, en realidad hay que ser muy valiente, hay que ser un paladín, hay que ser un hombre que confía mucho en el Señor. Entonces es sumamente importante. Eh, Creo que todos nosotros tenemos también estos gigantes, ¿no? Ya mencioné algunos, podría mencionar otros, como por ejemplo la adicción a alguna droga, la adicción a ciertas prácticas que no son muy buenas, ¿ya? La pornografía, por ejemplo, alguna bebida alcohólica, algunas adicciones, debilidades en la persona que en realidad se transforman en un enemigo muy duro, en un enemigo muy difícil de derrotar, ¿ah? De derrotar. O sea, es un gigante, es un gigante. Entonces, por eso que es importante estudiar estos principios, porque verdaderamente nos damos cuenta que el mismo Dios que ayudó a David es el mismo Dios que nos sostiene y nos ayuda hasta el día de hoy. Creo que si estamos en pie es porque la misericordia del Señor nos ha guardado y, ¿por qué no decir?, nos ha dado victoria también, ¿ya? Entonces, esta historia es bastante larga, como decía anteriormente, tiene 58 versículos, ¿ya? Está llena de detalle que narra el escritor sagrado y podemos ver en realidad, podríamos dividirla como en tres partes, ¿no? Lo primero sería el desafío al Dios viviente que hace este paladín. En segundo lugar, detalla con lujo de detalle quién era el adversario, la magnitud, el porte, la estatura, eh, y detalla la escritura realmente cómo era este que ofendía a los escuadrones del Dios viviente. Y finalmente, bueno, al final de este capítulo 17 tenemos, bueno, la gran victoria de Dios, porque no es la victoria de David, es la victoria de Dios. Entonces, hay que considerar que este capítulo no comienza con David y Goliat, lo dije. Yo creo que en esta introducción es importante reconocer que no, este conflicto no comienza con David y Goliat, sino que es un conflicto, es el conflicto de los tiempos, desde el huerto podríamos decir, donde el mismo Satanás se revela contra Dios. En la eternidad Él se revela contra Dios y está esta lucha, esta guerra, desde que Él, como digo, se revela contra Dios, trayendo tras sí todas estas fuerzas del mar que hoy en día operan en el mundo, ¿ya? Operan en el mundo. Entonces, lo que tenemos aquí es una escena, es un cuadro en realidad que nos narra el capítulo 17, donde relata que los filisteos se ponen de un monte a otro. ¿Qué dice acá? Dice que los filisteos se juntaron sus ejércitos y da las indicaciones geográficas, ¿no es cierto?, en Soco, que además dice que es de Judá. Eso indica que Judá no tenía dominado todo su territorio. Y ellos se juntan en su propio territorio, en el territorio de Israel, de Judá. Hoy en día los países resguardan su frontera aún por centímetros, por metros, y resguardan tanto aéreo como terrestre o marítimo. Aquí vemos que ellos se juntan, pero lo importante es lo que dice, ¿no es cierto?, en el versículo 3. Eso es lo importante. Dice que los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre el otro monte, y es obvio, en medio de ello, un campo, un valle que podría haber tenido unos 200 o 300 metros, ¿ya?
no era tan grande en realidad donde se iba a producir este combate, esta guerra. ¿Ya? Eso es lo importante en esta narración. Yo no me fijo tanto en los detalles que al final en realidad no tiene grande importancia frente a los principios bíblicos que debemos aplicar. Porque estas cosas después se van a olvidar, pero los principios bíblicos deben de permanecer y grabarlo en las tablas de nuestro corazón. La distancia, que sean 100 kilómetros, 50 kilómetros, es importante conocerla, pero no te van a servir para nada. Solamente para tener un bagaje, para tener un conocimiento más generalizado. Eso es para el estudiante del instituto bíblico, pero cuando vamos lecciones tras lecciones, saltándonos algunos capítulos, al final, si analizamos todos los capítulos, de todo eso nos va a quedar muy poco. Entonces, centrémonos en la lección, que en este caso estamos mirando previa a la confrontación que va a haber, ¿ya? Entonces, eso es importante. Lo segundo, como digo, es la descripción del paladín. Ya entendemos que el paladín, creo que acá como, mire, la próxima lección, hay un subtítulo que dice Goliat, tipo de Satanás. Allí usted debe de hablar de Satanás, que no es lo más grato, que no es lo que a nosotros debiéramos importar. Nuestros ojos deben estar puestos en nuestro Señor, Rey y Salvador, ¿ya? Entonces, pero sí el texto, el pasaje nos lleva a mirar un poquito a este hombre que, como lo describe la escritura, ¿ya? Dice aquí, salió del campamento de los filisteos un paladín. Un paladín es un guerrero extraordinario. Lo mejor que tiene, digamos, ese ejército, ¿ya? Es una fuerza, es un guerrero de características extraordinarias, y aquí lo describe, ¿no? Lo describe. Él es el que ofende, es el que provoca mucho temor en el pueblo, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Voy a leer algunas cositas que dice que salió del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, que tenía de altura 6 codos y un palmo, traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Entonces, lo que tenemos acá es un gigante. Los gigantes existen. Los gigantes aparecen en la Biblia. Eso no lo podemos negar. Si nosotros vamos al libro de Número, por ejemplo, acá vamos a buscar Número, en el capítulo 13, nosotros vamos a encontrar alguna información con respecto a estos gigantes que dan un poco que hablar en la escritura, ¿no? Entonces, Números 13, en el versículo 32 podemos ver de dónde salió este gigante. 13:22. Dice aquí, Número capítulo 13, versículo 32, dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, este es el informe de los espías, la tierra por donde pasamos, decían ellos, para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos también a ellos. De allí vienen los gigantes de esta raza de los hijos de Anac. También nosotros encontramos que de este es el informe de los espías a Moisés, pero también encontramos en el libro de Josué, que está aquí cerquita, en el libro de Josué, en el capítulo 11, vamos a leer también alguna información en cuanto de dónde salió este filisteo
gigante en realidad, porque tenía mucha estatura. Ya vamos a ver algunas medidas. En el libro Josué, en el capítulo 11, versículo 21 y 22, dice: también en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Amad, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos, los hijos de Anac, ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron, observe, en Gaza, en Gad y en Asdod, ciudades filisteas. ¿De dónde era este Goliat? La escritura nos dice que era, ¿no es cierto?, de Gat, de la ciudad de Gat, una ciudad filistea. De allí salió este gigante Goliat, que venía, como digo, era sobreviviente en realidad. Era de los pocos sobrevivientes de los gigantes que ya ellos los habían expulsado, eliminado, matado también, ¿ya? Entonces venía de este. Era un hombre enorme en realidad. Hay algunas diferencias en la aplicación de las medidas de la antigüedad, pero sí tenemos que decir que podría haber sido un hombre de unos 2,90 m a 3 metros. Ya 3 metros es una medida enorme en realidad. Para nosotros, donde la media, ¿dónde estará? En 1,70 m, por decirlo de alguna manera. La mayoría están bajo quizá de esa medida. Encontrar una persona de 2 metros ya para nosotros es un gigante. La gente que practica voleibol, que practica básquetbol, son bastante grandes en realidad, son gigantes verdaderos, pero muy poco creo que pasarán los 3 metros, ¿no? Entonces encontramos aquí que era un hombre de una gran estatura, ¿ya? Era de una gran estatura. Tenía de altura 6 codos y un palmo, pero estamos dentro de esa medida. Probablemente él podía pesar unos 200 kilos. Era un hombre muy grande. Podía pesar unos 200 kilos. Aquí dice que su casco, su armadura, todo lo que llevaba sobre sus hombros podía pesar entre 70 y 100 kilos. Imagínese usted el peso que tenía que llevar su formidable cuerpo, ¿ya? Solo dice que tenía acá, dice que tenía una jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro. O sea, digamos que la punta, la lanza, que era de hierro, que no era de bronce, podía fácilmente pesar unos 8 o 10 kilos. O sea, tenía una armadura formidable en realidad, y de mucho peso, de mucho peso. Como digo, podría él mismo tener un peso de unos 200 kilos quizás, ¿ya? Era un gigante, por donde uno lo mirara, era un gigante. ¿Qué es lo que hacía? Él desafió a Israel, ¿ya? Desafió a Israel. Nadie quiso enfrentársele, nadie se puso a hacer fila para enfrentar al gigante. Todos, desde el rey hasta el último soldado, tenían mucho miedo, mucho miedo. Por eso que en esta lección que tenemos acá, encontramos esta lección tan importante, que el pueblo de Dios en este caso está muy, muy amedrentado en realidad. Como dice en el versículo 11, ¿no? Dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Qué decía el filisteo? Bueno, él invitaba, separó, dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Es como lo que decía al principio. ¿Por qué vamos a desgastar tantos hombres? Que salga un guerrero de allá y pelee conmigo, y así vamos a resolver este asunto. Si nosotros somos vencedores, ustedes van a ser nuestros siervos.
y si nosotros caemos ante ustedes, nosotros seremos siervos suyos. Eso es lo que él estaba ofreciendo en realidad cuando le dice, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo acaso el filisteo y vosotros sois los siervos de Saúl? Entonces podemos ver que lo que está haciendo aquí con esa estatura, intimidando al pueblo, y de hecho lo consiguió, lo consiguió. Aquí vemos a un pueblo de Dios muy asustado, muy asustado. Agrega ahí que su escudero iba delante de él. La verdad que estudiando, mirando, el escudero era un soldado que iba delante del guerrero, que su función no era como el paje de armas. ¿Quién iba a ser paje de armas de este gigante cuando la cantidad de armas que tenía y el peso de su armadura era enorme? Pero más raro era pensar en el escudero, que el escudero debía evitar las flechas del enemigo para que no llegaran al guerrero. Las flechas, las lanzas. Por eso se llamaba escudero, o sea, era un escudo que estaba antes del gigante. Ya me imagino a ese escudero pequeño frente a este gigante, ¿ya? Entonces, lo que podemos ver aquí que hay un desafío desde el versículo 8 hasta el versículo 11 prácticamente. Este hombre desafiaba a los ejércitos, a un hombre que pudiera pelear contra él, ¿ya? Él pedía un representante, ¿ya? Hay alguna información importante en esta lectura que está al final, desde el versículo 11 hacia adelante que yo leí, que tiene que ver con alguna información del versículo 12 al 16. Allí encontramos información de la familia de David. ¿Qué es lo que dice ahí? Que David era hijo de aquel hombre efrateo, que ya sabemos que era hijo de Isaí, que Isaí tenía 8 hijos y que en el tiempo de Saúl, este era un hombre ya viejo, su padre ya era viejo y de gran edad entre los hombres. Esa gran edad entre los hombres tiene una interpretación distinta a la que nosotros entendemos. No era tampoco tan del pueblo, sino era importante también, ¿ya? Era importante. A la gente, acuérdese, se le reconocía por su edad, por su vejez, su sabiduría, ¿no? Y este hombre dice que tenía 3 hijos mayores de Isaí que habían ido a la guerra siguiendo a Saúl. Aquí ya nosotros lo hemos familiarizado ya con los nombres, porque lo vimos en un pasaje anterior, cuando los hijos de Isaí pasaban delante de Samuel y el Señor iba a escoger a uno de sus hijos para que sea rey de Israel. Entonces dice aquí que el primero se llamaba, que había ido a la guerra, se llamaba Eliab. Eliab era el primogénito. Después venía, ¿no es cierto? El segundo era Abinadab. Abinadab, y el tercero se llamaba Sama. Y David dice que el escritor sagrado era el menor. Era el menor. Siguieron estos 3 mayores a Saúl. Pero David, que ya en la lección pasada nosotros estuvimos estudiando que él fue escogido, elegido para ir a la corte, para tocar su instrumento delante de Saúl, porque a Saúl le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, porque el espíritu de Dios se había apartado de Saúl. Entonces encontraron a este jovencito para que tocara esta música inspirada que le digo yo, para que el espíritu que atormentaba a Saúl no soportara, porque el enemigo no soporta las alabanzas al Dios de Israel, ¿no? Pero dice aquí la escritura que David, que era el menor, había ido y vuelto dejando a Saúl. Es decir, aquí tenemos información importante que David nunca dejó las ovejas de su padre. Entonces, entre tiempo y tiempo estaba con Saúl y luego volvía a ver a sus ovejas. Eso es una tremenda lección en realidad. Él no tenía aspiraciones de quedarse en el palacio y mucho menos interferir en los planes de Dios. Nunca tuvo él ese deseo de pensar, yo soy el ungido, yo voy a ser el rey, y entonces, ¿por qué voy a ir a cuidar ovejas? Si eso ya el Señor me sacó de allí. No, él tenía una responsabilidad y eso lo marca como un hombre muy especial.
¿Ya? Eso lo marca como un hombre muy... Algunos que escalan algunos puestos importantes ya creen que es indigno hacer aseo a la iglesia, por ejemplo. ¿Ah? Tomar la escoba y barrer, atender a sus hermanos. No, él siguió en su rutina, siguió en su trabajo, siguió haciendo, porque algunos, ¿no es cierto?, con algunos grados, ya, estoy hablándole a los pastores y a los hermanos igual, con algunos grados eclesiásticos, entonces sienten que se van a rebajar si van a hacer las cosas que antes hacían cuando eran hermanos y querían, ¿no es cierto?, honrar a Dios con su trabajo. ¿Ah? No, aquí dice claramente, lo vuelvo a leer, pero David no había ido a la guerra, sus hermanos habían ido a la guerra, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Podría ser un texto aislado, pero es sumamente importante. Dios permitió que este texto, este versículo apareciera aquí para darnos a nosotros lo responsable que era el siervo de Dios, el ungido de Dios, ¿ya? Lo responsable que era. Entonces era muy importante lo que nos narra este pasaje. Él, en otras palabras, nunca dejó su responsabilidad botada. Nunca, nunca dejó. Es una tremenda enseñanza para nosotros. Usted nunca deje su responsabilidad desbotada. ¿Ah? Él, de alguna manera, lo narra en los versículos más adelante, dice que se levantó David, porque después otra información importante es que además fue un siervo de su padre. Él realmente podemos ver que estaba al servicio de su padre, era el mensajero. ¿Ya? Como les dijimos, en realidad los hermanos de David habían ido a la guerra, pero tengo que decirlo, David nunca se quiso adelantar al plan que tenía Dios con él. Él era el rey elegido, él era el rey elegido. Si uno mira en el capítulo 16, en el versículo 1, dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo lloras a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuento de aceite, llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén. Y observe, porque de sus hijos me he provisto de rey. Es decir, que cuando Samuel unge a David, para Dios, David ya era un rey. Pero eso no estaba en el corazón de David como para engrandecerse a sí mismo. Ya iba a llegar el momento, ya iba a llegar el tiempo. Por eso que digo, nunca se adelantó al plan y el propósito que Dios tenía para él. Él era ya el rey elegido. Faltaba la ceremonia, por decirlo de alguna manera. Porque como dice aquí en este versículo que hemos leído, ya me he provisto de un rey, ¿ya? Ahora iba a ser el sirviente de su padre. ¿Por qué? Porque en estos versículos 17 que no hemos leído, dice que dijo Isaías a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. La verdad que ese era el sistema. Hoy en día los ejércitos, después del avance, ¿no?, en una guerra, viene la retaguardia, y en la retaguardia vienen las líneas de aprovisionamiento para el ejército, porque el ejército tiene que alimentarse. Entendemos en este pasaje que las familias, los padres, las madres, que sus hijos estaban en el campo de batalla, proveían de esta manera. Así como lo hizo Isaí, que se preocupó de mandarle alimento y pan a sus hijos y también a los jefes de los millares, mandarles queso, alimento, era la manera y la forma en que el ejército se alimentaba, ¿no? Hoy en día hay muchas cosas modernas pero las líneas de aprovisionamiento existen en todo ejército, ¿no? Cuando hay una guerra. Entonces, como podemos ver, él se convierte en el sirviente de su padre para llevar esta provisión a sus hermanos. Desde el versículo 17 hasta el 18, así lo hemos leído de esta manera. Entonces, el 19 dice,
el 20, ¿ah? El 20, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas, observe la responsabilidad que él tenía. O sea, él no se mandaba a cambiar, él no se iba de vacaciones, no, él dejando al cuidado las ovejas, tenía sumo cuidado de que sus ovejas estuvieran bien cuidadas. No las dejó botadas. Dice, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí, su padre, le había mandado. Y cuando llegó al campamento, vio al ejército que salía en orden de batalla y daba el grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces, como podemos ver aquí, ahora David eh, que deja las cosas rutinarias que él hacía, que era su deber hacerla, va donde se están por enfrentar estos ejércitos. Para él ahora este es un nuevo desafío, lo otro lo hacía con grande responsabilidad, ahora iba a tomar otro desafío, que son esos desafíos que muchas veces se nos impone, no es que uno los busque, la prueba, la dificultad, la lucha, y todas esas cosas que como cristianos muchas veces no las deseamos, pero tenemos que enfrentarlas y tenemos que salir adelante, ¿no? Entonces, esto sucedió cuando él llega al campamento y escucha, ¿no es cierto?, estas ofensas del gigante. Y de aquí del 21 al 25, entonces dice la escritura, en primer lugar, él deja su carga en mano del el que guardaba el bagaje, seguramente algún siervo, y corrió al ejército porque se preocupó y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Esa es otra cualidad, esa es otra característica de este paladín, de este varón, este hombre de Dios, del ungido de Dios, que está preocupado de sus hermanos, está muy preocupado. Él quiere saber si estaban bien, si no habían recibido algún daño. Y es una característica que nosotros todos tenemos que tener, de preocuparnos de nuestros hermanos. Es una tarea muy grande en realidad. ¿Ah? ¿Cómo se van a ir los hermanos? ¿Cómo van a ir los hermanos? ¿En qué van a ir? ¿Cómo se regresan los hermanos a su casa después que del culto, cuando en todas partes en realidad, por la delincuencia podamos decir, en todas partes la locomoción pública desaparece muy temprano? A veces los cultos son tarde, se alargan un poco. ¿Cómo se van a ir sus hermanos? Usted va a poder estar muy tranquilo en su casa, vivirá unas cuadras, o usted mismo, el pastor que vive ahí al lado de la iglesia. Pero ¿cómo se van a ir los hermanos? Cuando llueve, cuando no hay locomoción. Entonces él se preocupó de sus hermanos, ¿ya? Aquí dice que dejando la carga, y entonces David deja la carga, y mientras él hablaba con ellos, de pronto, ¿no es cierto? Mientras hablaba con ellos, con los soldados, de pronto dice que un paladín, ¿ya? Y mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, que ya lo hemos identificado, ¿no?, se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. David ahora escucha las ofensas y él entonces, y dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Entonces, para David fue sorprendente. Él quedó sorprendido que de pronto salía el gigante y todos los guerreros huían y él quedaba, me imagino, quedaba como solo, no entendía qué estaba pasando. Cómo el temor, cómo el miedo se había apoderado de todo el ejército y no había ningún hombre que pudiera frenar, parar esa situación que a él le pareció grotesca en realidad, por decirlo menos, ¿ya?
Él se sorprendió, no quedó nadie. Aquí dice la escritura, dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Aquí no dice que David huía, por lo tanto yo me imagino que lo quedaba solo en realidad. Y cada uno de los de Israel decían, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido, el que se adelanta para provocar a Israel? Al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. Esto es curioso en realidad porque eh, si había alguien grande en Israel, si había un gigante en Israel, ese sin duda alguna era Saúl. Ya lo hemos visto en lecciones pasadas, que él sobrepasaba a cualquier hombre, desde los hombros hacia arriba. Saúl era más grande, era más alto. Entonces, si había un gigante, era Saúl. El que tenía que pelear contra Goliat era Saúl, pero Saúl tenía mucho miedo. ¿Por qué tenía miedo Saúl? ¿Por qué tenía miedo? Porque el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl. Es decir, la valentía lo había abandonado. Entonces era como un hombre común y corriente, humano, terreno, con estos miedos, con estos temores. Estaba amedrentado él y todo el ejército, por supuesto, que también estaba amedrentado, ¿ya? Entonces, como podemos ver, esto es lo que sucede en el campamento. Ya dijimos que este hombre salía casi por 6 semanas. eh, 40 días, casi 6 semanas, es que este hombre, este paladín, ofendía. Entonces es muy importante lo que nosotros estamos mirando. La intimidación es el recurso favorito de Satanás. Te intimida. La lluvia te intimida. El sol te intimida. El calor te intimida. Y muchas cosas más. Los pentecostales antiguos no eran así. Yo recuerdo haber escuchado a nuestro obispo Centeno él decía que antiguamente los pentecostales en sus reuniones, en sus servicios, no tenían frío, no sentían frío. En el invierno yo sé que en el sur hace mucho frío y la iglesia han ido proveyendo de sistemas de calefacción cada vez más óptimos. No digo que está mal, pero el comentario del obispo decía, hoy en día la iglesia ponen esta estufa y calientan. Los pentecostales antiguos no tenían eso, solo tenían el fuego del Espíritu Santo en sus vidas, en sus corazones, y ellos no tenían frío. Los inviernos siempre fueron crudos, las lluvias siempre fueron intensas. ¿Ah? Pero estamos en otros tiempos, ¿no? Usted podría decir, estamos en otros tiempos, pero es un comentario que debiéramos analizar y pensar, porque cada vez va a ser peor, cada vez vamos a ir buscando nuestra mayor comodidad, ¿ya? Y esto es lo que le pasaba a estos hombres en realidad. Se intimidan, se intimidan. Si bien es cierto, tienen un adversario delante de él muy grande, muy poderoso, pero están intimidados. Y también hoy en día, como acabo de mencionar, la lluvia, el frío, el calor, la sed, la falta de alimentación. No, la gente antigua era muy distinta, porque confiaban plenamente al Señor, nadie pasaba hambre, nadie se resfriaba, nadie en realidad tenía ropas tan abrigadas, pero nadie se enfermaba. Ninguno de esos hijos que iban a la vigilia, que dormían bajo las bancas, se enfermaban. Entonces, son lecciones muy importantes para nosotros, ¿no? Eh, como digo, en esta lección, él se dio cuenta del miedo que tenía el ejército, ¿ya? Y el miedo que tenía Saúl, el rey, que como digo, él era el gigante que Israel tenía. Entonces, la lección a mí me parece muy interesante lo que estamos comentando, ¿no? A pesar de la información que él recibió en el versículo 25, ¿no? Que dice que al que venciere el rey le va a enriquecer. Esa fue una estrategia del rey porque no quería pelear.
Él inventó estos dones, estos premios, porque él no quería salir al campo de batalla, ¿ya? Pero sin embargo, David no prestó atención, consultó a varios. Él se aseguró que realmente había estos premios, pero como dice acá, en el versículo 26, mire, dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Y observe, y quitare el oprobio de Israel. Eso le interesaba a él, porque él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y era un filisteo incircunciso que ofendía a Dios, maldecía al Dios de los hebreos, y eso fue lo que tocó el corazón de David. Por eso él era muy distinto. Él no puso sus ojos en el premio material, sino en poder dejar el nombre del Señor Jehová muy en alto. Él pone el énfasis en el que ofendía y desafiaba al Dios de Israel. Él quiere quitar ese oprobio. Por eso que más adelante, cuando él llega y él dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Nadie había pensado en eso, nadie tenía el corazón de ese paladín, de ese siervo, nadie, porque él era, bueno, era David, el hombre que estamos estudiando, sus características, ¿no? Entonces, bueno, nos hace recordar algunas palabras de Dios a Josué. ¿Se acuerda? Josué, Dios le dijo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Nadie te va a poder hacer frente. Y vemos también en este hombre un verdadero paladín también. Ya estudiamos el libro de Josué. David era realmente un verdadero gigante que confiaba plenamente en Dios. Él no tenía miedo, él no tenía temor, él no estaba intimidado, él realmente era un hombre que tenía la unción del Dios vivo y sabía confiar. No era su batalla, era la batalla del Señor. Por eso que hay algunos pasajes más adelante que lo vamos a ver en la próxima lección, porque él dice, así como Dios me ayudó con el león y el oso, así Dios, no él, también va a derrotar a este gigante. Pero lo vamos a estudiar más detenidamente en la próxima semana, la próxima lección. Hay otra observación aquí que podemos revisar antes de llegar a la próxima lección, que la próxima lección comienza en el 45, nos vamos a saltar algunos versículos, pero desde el 31 adelante hay algunas cosas que me gustaría comentar, como por ejemplo la crítica, la crítica. Lamentablemente todo guerrero, todo paladín de Dios, todo hombre de Dios, todo instrumento de Dios está expuesto a la crítica y a la crítica de sus propios hermanos. Yo no sé si es la envidia, yo no sé si es el pecado, la maldad que hay en el corazón de estas personas las que los llevan a hacer estas cosas que me parecen a mí en realidad muy penosas y lamentablemente, y muy lamentable. ¿Por qué? Porque encontramos acá que dice la escritura, ¿no? La escritura dice, oyendo hablar Eliab a su hermano, Eliab, sabemos quién es Eliab. Eliab es el primogénito, el hijo de Esaí, el hermano mayor de David, pero que Dios no lo escogió a él, no lo escogió a él. No mires la estatura, no mires el porte, le dijo el Señor a Samuel, porque Dios no mira lo externo, Él mira el corazón. Y el corazón de Eliab seguramente no era recto, no era bueno. Mire lo que dice aquí. Oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. ¿Qué culpa tiene David? Y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón para ver la batalla que has venido a ver. La verdad, creo que Eliab, que dice que conoce el corazón de David, la verdad que no lo conoce. Dios lo conoce, pero no Eliab.
Y le habla así ásperamente, es una crítica, ¿ya? Que él hace, que generalmente y muchas veces vendrán de la misma familia, en este caso de su hermano, vendrán de sus propios hermanos en su propia congregación, en su misma iglesia, vendrán esa crítica, ¿no es cierto?, a lo que usted hace, ¿ya? A lo que usted siente hacer delante del Señor. Y como digo, puede ser la envidia, puede ser, quizá ellos quisieron estar en el lugar que usted ocupa ahora, no sé en realidad, no lo sé. Pero sí encontramos que Eliab no pasó el examen. Dios por algo no lo escogió a él. Por alguna manera no lo escogió, porque Dios mira el corazón de los hombres. El Señor un día me dijo, yo te mostraré el corazón de los hombres que están a tu lado. Y increíble cómo se fueron revelando solos. Yo no pregunté, yo no indagué, yo no investigué. Solo ellos se dieron a conocer. Entonces, qué interesante, ¿no? Lo que el Señor nos dio. Así que este es un desafío, porque aquí David responde pocas palabras, pero muy, muy sabiamente. ¿Qué es lo que le dice? David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿Qué he hecho yo ahora? ¿Qué mal he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Estás hablando de más, hermano mío. Estás hablando de más. Pero, como dice, y apartándose de él, hacia otro, preguntó de igual manera y le dio al pueblo las mismas palabras. Es decir, él le baja el perfil, él no se pone a discutir con su hermano, él no lo toma como adversario y como enemigo por una sencilla razón. David pone los ojos en el adversario común que él tiene. ¿Cuál es tu adversario común? No es tu hermano, no es tu hermana. No son tus hermanos en la congregación, ni el oficial ni el pastor. Tu enemigo común es Satanás, es el gigante Goliat que ofendía a los escuadrones del Dios de Israel. No pierdas tiempo en eso. Concéntrate en lo que Dios a ti te ha mandado. Debemos concentrarnos en el ministerio que Dios nos ha dado. Tú, hermano, hermana, concéntrate en lo que Dios puso en tus manos. Eres profesor, profesora. Concéntrate en eso. No pongas tus ojos si el pastor lo hizo bien o lo hizo mal. No, ese no es tu enemigo, no es tu adversario. Tu adversario es aquel que quiere destruir tu vida, destruir tu familia, destruir la iglesia. Ese es nuestro adversario. Hoy en día, lamentablemente, los hermanos están uno contra otro, tienen pleito, tienen riña, tienen rivalidades, no se saludan y están perdiendo una batalla. El enemigo está ganando la batalla. Él quiere que nosotros estemos uno contra otro, pero el enemigo en común es nuestro enemigo, es Satanás, el diablo, que como león rugiente anda buscando a quien devorar. Entonces eso es sumamente importante. Aquí el desafío de David es dónde pone la atención. No es pelear con tu hermano. El enemigo está allá al otro lado, está al frente, está digamos, tratando de intimidarnos. Entonces, en otras palabras, David le dice a su hermano, no peleemos entre nosotros. ¿Ah? ¿Qué he hecho yo? El problema, como digo, es nuestro enemigo en común, ¿ya? Entonces, David sigue con su plan y en eso podríamos revisar en los minutos que quedan que el líder paralizado por el miedo, obviamente no está hablando de David, está hablando de Saúl. Usted puede leerlo aquí. No hay peor combinación que liderazgo y cobardía. Saúl había sido llamado con la expresa misión de enfrentar a los filisteos, fue investido del poder de Dios y se le indicó que haz lo que te diera la mano porque Dios está contigo. El apóstol Pablo nos deja una clase magistral de la forma de enfrentar a nuestro adversario. Pablo da por cierto que el cristiano tendrá luchas que requerirán de valentía y entrega. Le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Todos nosotros estamos llamados a responder a este llamado, pero para ello debemos recordar que las armas de nuestra milicia no son carnales y que la victoria no depende de nuestra fuerza. Por lo tanto, al igual que Gedeón, no confiemos en nuestras capacidades. Eso lo vamos a revisar la próxima lección, ¿ya?
Entonces, que el Señor nos ayude en esta lección que tenemos por delante, ¿ya? Como digo, ese no era David, tampoco fue Josué, a quien el Señor, ¿no es cierto?, usó grandemente cuando peleaba contra la coalición de los 5 reyes, y Josué les dice: no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Él había vencido a una coalición de 5 reyes, ¿ya? Entonces, nuestro adversario no es en realidad nuestro hermano. Eh, como digo, en esta segunda parte los ojos se ponen en Saúl, ¿ah? En el rey Saúl. Un líder que era miedoso, y ya lo dije. ¿Por qué era miedoso? ¿Por qué no enfrentó la situación? Porque el Espíritu de Dios no estaba en él. Y cuando no está el Espíritu de Dios, el hombre es cobarde, miedoso, no quiere arriesgar, no quiere sacrificarse, no quiere sufrir, no quiere nada en realidad, ¿no? Entonces, que el Señor nos ayude en estas lecciones que tenemos. Finalmente, la crítica de su hermano no desmotivó a David. Las palabras del rey en el 33 dice: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de oveja de su padre, y cuando venía un león y un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Increíble. Ese es el paladín, ese es el hombre que no se dejó amedrentar por este gigante que nosotros tenemos muchas veces tenemos como en nuestra vida, ¿ya? Entonces entendió que su fuerza no radica en él, sino que en la victoria que Dios nos puede dar, ¿ya? Por eso que el texto, me encantó ese texto en realidad, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Entonces, que el Señor nos ayude, el Señor nos bendiga en realidad. Para la próxima lección es como la segunda parte de este tema, de este capítulo, donde veremos el combate en sí, veremos la salvación, porque así se llama el título de la próxima lección. Dios provee salvación, donde vemos a David como el tipo del gran guerrero que vence las batallas del Señor, y también veremos los principios para vencer nuestros propios gigantes que tenemos en nuestra vida. Que Dios me los bendiga, mis estimados hermanos, pastores, iglesia local, profesores. Dios les bendiga. Aprovechen esta lección, aprovechenla, saquen los principios que nos van a ayudar en nuestra vida. Que Dios nos bendiga, para Él la honra, la gloria y la alabanza por siempre. Amén y amén.